Esta mañana tenemos la Santa Cena también después del mensaje. Así que en esta mañana yo traigo solamente un pensamiento de la palabra del Señor. Es una pequeña serie, ¿verdad?, que yo voy a dar de unas 3 semanas. Yo le he llamado cristiandad diaria o cristiandad práctica, porque son algunos conceptos que nosotros tenemos que saber. Estamos ya por terminar el año y con la ayuda de Dios, empezando el año, si Dios nos da la vida, empezando el año que viene, voy a compartir algunos mensajes que tienen que ver con más escatología, o sea, con los últimos tiempos. Y necesitamos estar listos porque estamos viviendo tiempos muy, pero muy especiales, tiempos finales, por decir así, y vamos a ver todo eso. Pero esto es como una preparación solamente y para saber a dónde estamos, ¿verdad?, parados. Y yo quiero que, si tienen su Biblia, vayan a un libro que solamente es un capítulo, es en Tercera de Juan, capítulo 1. Yo voy a basar ahí el mensaje y las próximas 2 semanas voy a estar en otra epístola, en otro libro. Pero si usted va conmigo, si solamente escucha, es un solo capítulo, Tercera de Juan, que tiene unos, creo, 14 versículos. Y yo quiero leerlo y luego vamos a entrar a meditarlo. Dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hermanos, como les dije, esta carta es una carta muy pequeñita, ¿verdad?, del apóstol Juan a un hombre llamado Gayo. Y en esta mañana solamente voy a hablar un poquito acerca de yo hace un tiempo compartí una serie, nada más en este capítulo, de 5 mensajes. Pero en esta noche, en este día mejor, solamente voy a tomar una sola cosa. Hermanos, no sé si alguna vez usted se ha preguntado cómo era la iglesia primitiva. O sea, la iglesia del primer siglo, ¿cómo era? Sabemos, ¿verdad?, mucho de los padres de la iglesia. Por ejemplo, sabemos cómo era, pues, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y hay algunos otros, ¿verdad?, que aparecen ahí en la escritura. Pero ¿qué de los cristianos promedio? ¿Cómo serían ellos? ¿Serían ellos más espirituales que los cristianos de hoy en día? ¿Experimentarían la clase de problemas que se ven muy seguido a veces en las iglesias de hoy en día? Muchas cartas, hermanos, reflejan la vida de los primeros cristianos, y esta carta en particular también lo hace. Esta es una carta
privada entre el apóstol Juan y un cristiano llamado Gayo. Y a través de ella, hermanos, vamos a conocer a tres diferentes hombres, o sea, tres diferentes cristianos, y con ello, hermanos, vamos a tener una muestra de lo que era la iglesia, cómo era la iglesia en el primer siglo. Y cuando examinamos, hermanos, a estos tres personajes que se mencionan en esta epístola, nos damos cuenta de que realmente no hay mucha diferencia entre la gente de esa época y la iglesia de hoy en día, fíjense. Uno pensaría, ¿verdad? Bueno, pues ellos, es la iglesia naciente, es la iglesia primitiva. Ellos vieron, tal vez algunos de ellos hasta supieron así de primera mano del Señor Jesús. Ellos vieron cómo nació la iglesia. Entonces uno pensaría, ¿verdad? Todos eran súper espirituales. Pero hermanos, como les digo, vamos a examinar en esta mañana estos tres personajes. Nos vamos a dar cuenta de que no hay mucha diferencia entre estas gentes y nosotros ahora. Y por lo tanto, hermanos, esta epístola, aunque fue escrita hace más de 2000 años, es muy relevante hoy en día. Entonces, lo que quiero hacer, hermanos, en esta mañana es considerar en primer lugar el trasfondo de esta epístola y notar algunas cosas interesantes y también algunas diferencias entre estos tres personajes. Y luego también voy a resumir algunas lecciones, o sea, lo práctico, ¿verdad? La aplicación, o sea, cómo nos afecta esto a nosotros o qué podemos aprender de esto. Entonces vamos a entrar, hermanos. En primer lugar, el autor. ¿Quién es el autor de esta epístola? Dice ahí, el anciano. Bueno, en opinión de muchos estudiosos, los estudiosos más conservadores, pues fue el apóstol Juan. El apóstol Juan. Ahora, ¿cuál es la evidencia interna que hay de esto? Bueno, la evidencia interna es que las tres epístolas de Juan utilizan el mismo lenguaje, las mismas ideas. Todas ellas también tienen similitud en cuanto a conceptos y al lenguaje, ¿verdad? Con el Evangelio de Juan. Por eso es que creen que él es el que la escribió. Ahora, el término que se usa, el anciano, sería una descripción muy atinada para Juan como el autor, porque él estaba escribiendo esta epístola ya en su edad ya avanzada, o sea, cuando ya era él un anciano. Entonces esa es la evidencia interna. Ahora la evidencia externa que tenemos realmente se cree que es muy débil, ¿verdad? No hay mucha evidencia, pero un personaje llamado Dionisio de Alejandría, quien vivió en el tercer siglo, acreditó a Juan como el autor de la epístola. Ahora, ¿quién es el recipiente? ¿A quién se la manda? A este hombre llamado Gayo. Dice, al amado Gayo. He dicho esto en alguna otra ocasión, ¿verdad? Que Gayo, hermanos, era un nombre común entre los romanos y aparece como unas 5 veces en el Nuevo Testamento. Fíjese, en Hechos 19:29 dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. En Hechos 20:4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. En Romanos 16:23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y luego aquí en tercera de Juan lo vuelve a mencionar. O sea que era un nombre común este de Gayo. Hoy ¿verdad? Pues nadie aquí tal vez quería llamarse Gayo, pero este era un nombre muy común en el Nuevo Testamento. Ahora, no sabemos si alguno de los que se mencionan en estos pasajes es el amigo de Juan. Pero sin duda, hermanos, era un amigo querido de Juan y conocido por su hospitalidad. Ahora, el lugar y la fecha cuando se escribió la epístola, se sugiere que esta epístola se escribió en Éfeso, ya que se sabe, ¿verdad?, que el apóstol Juan vivió los últimos años de su vida ahí en Éfeso. La fecha estimada en que se escribió esta epístola varía considerablemente. Algunos la colocan antes de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad?, que fue en el 70, o sea, antes. Pero la mayoría la sitúan alrededor del año 90 o 95 después de Cristo.
Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de la epístola? Podemos resumir esta epístola solamente en 3 asuntos. En primer lugar, el apóstol quería confirmar a Gayo que estaba haciendo bien en ayudar a estos maestros que venían a él y animarlo, ¿verdad?, para que siguiera haciéndolo. Entonces, fíjese, en el verso 5 al 8 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, el primer propósito es, o el primer asunto que trata aquí, es confirmarle a este hombre que estaba haciendo bien y animarlo para que siguiera haciendo bien. Ahora, el segundo asunto que se trata aquí, hermanos, es el expresar una condena hacia este hombre, otro hombre llamado Diótrefes. ¿Por qué? Porque él es por rechazar a Juan, ¿verdad?, y a otros a quienes él debería recibir. O sea que es una condena que expresa el apóstol Juan a este hombre. Los versos 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y luego el tercer asunto por el cual se escribió esta epístola era el animar a Gayo a imitar lo bueno, poniendo como ejemplo a un hombre aquí llamado Demetrio. Los versos 11 y 12 dice: amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces yo quisiera que veamos entonces en esta mañana a estos 3 personajes en esta epístola. En primer lugar, Gayo era un cristiano común, un cristiano sincero, un hombre amado por el apóstol. Me parece que era un joven nuevo. Parece ser que entre las cosas que Juan vio, ¿verdad?, entre las cosas que Juan vio en él fue que vio mucho potencial en este joven. Y a este hombre, Juan le deseaba que prosperara. O sea, cuando vio a este joven, la manera, y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, sus actitudes, le deseaba que prosperara. El verso 1 y 2 dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, yo creo que no hay mayor deseo de parte de nosotros hacia alguien que tiene, ¿verdad?, las características de este hombre llamado Gayo. O sea, todo lo que nosotros podemos desearle es que prospere en todas las cosas. Fíjense, vamos a ver algunas de las cosas, ¿verdad?, las características de este hombre, y por eso es que el apóstol Juan le desea que le vaya bien en todo. En primer lugar, él tenía una buena reputación. Dice en el verso 3, la primera parte: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. O sea, este hombre era un muchacho, ¿verdad?, que estaba aprendiendo, pero era un muchacho que era fiel. Y los hermanos, ¿verdad?, que lo conocieron, dieron testimonio de que era fiel. O sea, tenía una buena reputación, una buena fama. En segundo lugar, él caminaba en la verdad. La segunda parte del verso 3 dice: de cómo andas en la verdad. La Nueva Versión Internacional dice: ¿y cómo estás poniendo en práctica la verdad? O sea que si leyéramos todo el verso de seguido, diría: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. ¿Y cómo estás poniendo en práctica la verdad? O sea, como hemos dicho, ¿verdad?, no solamente es conocer la verdad, porque hay mucha gente que conoce mucho de Biblia,
pero no viven nada. O sea, mucha gente dice, no, yo tengo tantos años, pero ¿cómo estás viviendo? O sea, hay que poner en práctica eso. Ahora, por esta razón a Juan le daba gozo oír de la fidelidad de este hombre. Verso 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Luego, otra cualidad más que tenía es que era hospitalario con todos. Versos 5 y 6 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio otra vez de tu amor. O sea, era un hombre hospitalario, ¿verdad? Un hombre que ayudaba a la gente. Y luego entonces, por lo tanto, él es animado a que siga siendo igual. Verso otra vez del 6 en adelante dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, hermanos, fíjense, este es el primer personaje que está aquí, ¿verdad? Y podemos decir, ¿verdad?, que es un joven nuevo. Es una persona que está aprendiendo, pero que está haciendo las cosas muy bien. Y entonces, por lo tanto, Juan dice, deseo que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, ¿verdad? Pero de esa manera, como está prosperando tu alma, que te vaya bien en todo. Pero luego hay un segundo hombre aquí, llamado Diótrefes. Y este es totalmente lo contrario, ¿verdad? Es totalmente lo opuesto a este joven. O sea, es el mal ejemplo, pues. Y este hombre, hermanos, era un hombre al que le gustaba estar por encima de todos. Y los versos 9 al 11 tenemos una descripción de este hombre. En la primera parte del verso 9 dice al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea que como que se creía, ¿verdad? Le gustaba tener el primer lugar. Luego dice, no nos recibe. Y luego en el verso 10 dice, parloteando con palabras malignas con otros. Una versión dice, con palabras malintencionadas, hablan contra nosotros solo por hablar. Y luego en el verso 10, la última parte dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense, hermano, ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que yo no sé qué poder tenía este hombre, que miren cómo es, o sea, totalmente, y voy a repetir, esta es la primera iglesia, por eso dije al principio, ¿cómo serían los primeros cristianos? Yo no pensaría, ¿verdad?, que esto eran ángeles todos, pero miren, ahí hay un muchacho, ¿verdad?, joven que está aprendiendo y todo, pero está este hombre también que tiene todo lo malo, ¿verdad? Y es cristiano, o sea, está ahí también en la iglesia. Y luego en tercer lugar hay un tercer hombre que se llama Demetrio. Y este hombre, hermanos, es puesto como ejemplo. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, Demetrio aparentemente era un cristiano ya más grande, más maduro, por decir así. Y es puesto como ejemplo para este joven Gayo porque tenía un buen reporte, ¿verdad? Un buen reporte de todos los hermanos y de la verdad misma. O sea, vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que era la iglesia primitiva. Y por eso dije, ¿verdad?, que hay muchas cosas que están aquí en esta epístola, que aunque fue escrita hace más de 2000 años, o sea, cuando la iglesia nació, pues es relevante para hoy en día porque vemos las mismas cosas que estaban pasando. En ese tiempo las vemos, lo que vemos en las iglesias hoy en día, también estaba en ese tiempo. Entonces, hermanos, quiero resumir esto en algunas lecciones que podemos aprender de esta epístola, ¿ok? Solamente son 3 lecciones, pero son muy importantes. En primer lugar, la primera lección que aprendemos es que los cristianos no siempre son lo que deberían de ser. Los cristianos no siempre son lo que deberían de ser. Hermanos, se dice que hay de todo en la viña del Señor. Y yo estoy compartiendo esto, hermano, y esta serie que digo que le puse cristiandad diaria o cristiandad práctica, porque es importante que nosotros entendamos a dónde estamos parados.
con miras, ¿verdad?, a lo que ya viene en el futuro o que ya está aquí. Y cuando veamos estos mensajes, tengo 5 mensajes en el libro de Mateo, capítulo 10, y luego después vamos a ver en Apocalipsis 13, ¿verdad? Tengo 2 mensajes ahí acerca de la marca de la bestia, y vamos a entrar en todos esos temas. Pero y vamos a ver cosas que están pasando este día. Entonces usted tiene que saber, ¿verdad?, de que tiene que afirmarse, y que no importa, hermano, lo que pase a su alrededor, usted si es cristiano, tiene que vivir su cristianismo. Entonces la primera cosa, como le digo, que aprendemos aquí, es que los cristianos no siempre son lo que deberían de ser. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Cuando alguien se convierte, hermanos, al cristianismo, posiblemente piensa, ¿verdad?, que todos en la iglesia son lo que deberían de ser: amables, rectos, sinceros, íntegros. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. Yo no sé cuándo usted se convirtió, ¿verdad? Pero el otro día escuchaba un testimonio de una persona que dice, cuando yo me convertí, dijo, estaba pero tan gozoso, tan enamorado del Señor Jesús, dijo. Y yo, dice que él le preguntaba, veía a la gente, ¿verdad?, y le preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? Yo tengo 5 años. ¡Wow! 5 años. ¿Cómo has de saber la Biblia, verdad? ¿Cómo? Y dice, y me encontré otro que decía, tengo 15 años, 20 años. ¡Wow! Dice, yo pensaba que ya como que lo volaban, ¿verdad? Ya era como que le salían alitas y todo. Pero después se dio cuenta de que no era así. Porque tú puedes tener mucho tiempo en el cristianismo, y acuérdense, hermanos, que hay algo, ¿verdad?, que Dios, muchos dicen, es que mi papá o mi mamá era cristiano, ¿verdad?, y por eso yo soy cristiano, mi abuelo. Pero ¿sabe qué? Tú sabes esto, ¿verdad?, que Dios no tiene nietos. O sea, Dios solamente tiene hijos. A lo mejor tus padres, ¿verdad?, fueron cristianos buenos, pero no por eso tú eres cristiano. Ahora, ¿por qué es que no somos los que? ¿Por qué está esto en la iglesia? El Señor Jesús, hermanos, nos lo muestra en Mateo 13. Fíjense lo que dice del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su vecino y sembró cizaña, o sea, mala hierba, los weeds, ¿verdad? Dice, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Por qué es que sucede esto, verdad? ¿Por qué es que hay esta clase de gente en la iglesia? Aquí el Señor lo está diciendo. Está el trigo y está la cizaña. Y así está, hermanos, y por eso les dicen aquí, les dicen sus discípulos, digo, la gente, bueno, quiere que vayamos y quitemos, dicen, no, déjala mejor. Y a veces decimos, ¿y por qué esta persona, verdad, que se porta así? ¿Por qué no se la lleva el Señor? No, pues ahí la va a tener, ¿verdad? Nomás que dice que al final va a ser la separación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no ser cizaña. Algunas veces, hermanos, quiero decirles esto, a nosotros nos toca vivir nuestra cristiandad, servir a Dios enfrentando oposición de otros hermanos. Algunas veces así va a pasar, pero pues no te desanimes por eso, porque así es que ¿por qué está así? Bueno, ahí está la cizaña, ahí está el trigo. Ahora, ¿dejaremos que eso afecte nuestro servicio? ¿Vas a dejar que porque alguien sea cizaña tú? No. ¿Vas a dejar que eso afecte tu servicio? ¿Dejaremos que eso afecte nuestra salvación? No. Ahí está la cizaña y ahí estaba Diótrefes. Ahí está. Entonces esa es la primera lección que aprendemos. Los cristianos
no siempre son lo que deberían de ser. Como digo, no solamente tener un sticker en tu carro, no solamente hablar, ¿verdad?, como cristiano, sino vivir. O sea que yo siempre he dicho, estoy diciendo últimamente esto, ¿verdad? Ahora ya la gente no se conforma con oírte. O sea, ellos quieren ver algo. ¿Cómo cambiaremos? Yo ¿verdad?, prediqué una ocasión, ¿cómo cambiaremos una cultura, cómo cambiamos una cultura posmoderna o poscristiana? Pues sencillamente siendo lo que somos, o sea, siendo cristianos, Entonces la primera cosa que aprendemos. La segunda cosa que aprendemos aquí es que los cristianos a menudo imitamos a otros cristianos. Se dice que los humanos, hermanos, somos imitadores por naturaleza. O sea, los niños imitan a sus padres, los alumnos imitan a sus maestros, y a veces los cristianos imitan a otros cristianos también. Y siempre vamos a tener la alternativa, hermanos. Siempre va a haber personas buenas, buenos ejemplos y malos ejemplos. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Tenemos que tener nosotros cuidado de no dar mal ejemplo. Pero también tenemos que tener cuidado de imitar esos malos ejemplos. Porque hay muchas gentes que dicen, ¿verdad? Es que mira, si fulano es tal, ¿por qué está dando este ejemplo en varias cosas, ¿verdad?, que pueden suceder? Y a veces la gente se agarra de eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que a veces no quieren aceptar al Señor porque tal vez vieron a un cristiano que estaba haciendo algo indebido. No, pues para ser como mejor me quedo donde estoy. Esa es una excusa barata, ¿verdad? Porque tú tienes la opción de tomar un buen ejemplo. Entonces, en la iglesia también sucede eso. O sea que en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado de no dar un mal ejemplo. Pero por otro lado tenemos que tener cuidado de no imitar. Aunque esté el mal ejemplo, tienes que tener cuidado de no imitar ese mal ejemplo. Fíjense lo que dice aquí en el verso 11. Amado, le dice a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. O sea que sabía él, ¿verdad?, que él tenía ahí a dos gentes a quien podía imitar. Entonces dice, no imites lo malo. O sea que son consejos que le está dando Juan a este muchacho Gallo. No imites lo malo, sino lo bueno. Y luego le da dos razones. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí se está refiriendo más que nada cuando alguien verá que dice que está en la iglesia, pero que su vida es totalmente inconsecuente con lo que él dice. Entonces dices, ¿sabes qué? Ese hace lo malo porque no ha visto a Dios, no es salvo, pues. En otras palabras, dice, no ha visto a Dios, o sea, no ha conocido a Dios. Entonces, hermanos, tengo que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? En primer lugar, vuelvo a repetirles, no seamos malos ejemplos. Yo he dicho esto, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, de alguna manera alguien nos mira. Y aquí voy a hablar en forma general, o sea, no solamente en la iglesia, sino que donde quiera que tú estás, en el trabajo, en donde vives, ¿verdad?, donde te mueves ahí, la gente te está viendo. Y ni siquiera te imaginas, ¿verdad?, pero la gente te está viendo. Y saben muchas veces, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad, tal vez de conversar con algún vecino, les van a ver que saben de su vida más de lo que ustedes piensan, ¿verdad? Digo que a mí me ha pasado eso a mí. Entonces, le dije que un día estaba yo caminando por ahí y hay un vecino que tengo ahí que siempre está como muy bravo, ¿verdad? Y entonces ese día estaba caminando y me encontró y me dice, buenos días. Oye, dice, tú eres pastor, ¿verdad? Me dijo. Y digo, sí, pues sí, ¿verdad? Sí. No, lo imaginaba. Yo dije, ojalá y te esté dando un buen testimonio, ¿verdad? O sea que no. Y luego, ¿qué cree que me dijo? Dice, yo también soy cristiano, dijo. Yo voy a la iglesia de los sábados, ¿verdad? Y yo dije, pues, quién sabe, ¿verdad? Porque yo lo he visto. Pero, hermanos, todos tenemos, o sea, somos pues cartas abiertas, ¿verdad? Y cuidémonos de no dar un mal testimonio. Pero vuelvo a repetir, también cuidémonos de no seguir un mal ejemplo tampoco, ¿verdad? Que no nos excusemos en decir, es que porque fulano hace,
esto yo también lo voy a hacer. No, o sea, él le va a dar cuentas a Dios. Tú haz. Por eso dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora, la pregunta es, ¿a quién estamos imitando? Gallo tenía el ejemplo de Demetrio y tenía el ejemplo de Diótrefes. Entonces, ¿a quién supones que debería de imitar? Bueno, debería de imitar a Demetrio, ¿verdad? No a Diótrefes. Y en tercer lugar, hermanos, los cristianos a menudo dejamos que el espíritu de Diótrefes gobierne o nos gobierne. Dice el verso 9 al 10 de la nueva Biblia viviente, dice así: pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero en todo, no reconoce la autoridad que tengo. Por eso, cuando yo vaya, le voy a llamar la atención por su mala conducta y por los chismes y las cosas malas que anda diciendo de nosotros. No solo se niega a recibir a los hermanos que por ahí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan, amenazándolos con expulsarlos de la iglesia. Ahora, hermanos, aquí hay algo importante, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Diótrefes tenía éxito? Él tenía éxito, hermanos, porque algunos miembros dejaban, ¿verdad?, que este Diótrefes dominara. O sea, como que no se paraban a favor de la verdad. O sea, no defendían la verdad, aunque ese término no me gusta mucho, el defender la verdad, porque la verdad se defiende sola, ¿verdad? Pero como que no se ponían del lado de la verdad. O sea que Diótrefes tenía éxito porque había un cierto clima de complacencia y tal vez hasta de cobardía en la iglesia local. Hermanos, yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros nos paremos, ¿verdad?, a favor de la verdad. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hablar la verdad, aunque lógicamente dice que en amor, ¿verdad?, pero tenemos que hacerlo. O sea, hay gente que hace cosas a veces, ¿verdad?, y que, no, es que si yo le digo, es que yo no me quiero meter en problemas. O sea, eso es ser cobarde, o sea, no pararse, ¿verdad?, en favor de la verdad. Vuelvo a repetir, no solamente estoy hablando de que tú vayas y exhortes a todo mundo, pero en amor, ¿verdad? Y si tú realmente tienes el celo ese de Dios, o sea, tienes que hacerlo. Entonces, vuelvo a repetir, hermano, Diótrefes tenía éxito porque había cierto clima de complacencia y hasta de cobardía tal vez en la iglesia local. Ahora, déjeme decir esto, por el hecho de que había cierta libertad para que Diótrefes hiciera lo que le pareciera, entonces parece que tanto Gallo como Demetrio no eran miembros de la misma congregación donde estaba este hombre Diótrefes, sino que de diferentes congregaciones. O sea, eran de la misma iglesia, la iglesia era uno, pero tal vez de diferentes congregaciones, porque si no, ellos se hubieran parado y le hubieran marcado el alto a este hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que pararnos, ¿verdad? Tenemos que ponernos del lado de la verdad. Y a veces tenemos que hacerlo a veces, no podemos dejar, ¿verdad? Especialmente cuando alguien está dañando. Fíjese, este hombre dice que se oponía, no recibía a la gente y luego a los que querían se los prohibía y los expulsaba de la iglesia, imagínense. O sea, entonces, hermanos, miren, dije que solamente era un pensamiento, ¿verdad? Porque vamos a tomar la Santa Cena ahora. Hemos considerado, hermanos, algunas verdades que salen de esta epístola. Y espero, hermanos, que esta vista rápida de estos tres personajes estimule nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nos haga pensar. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? ¿O qué clase de ejemplo estamos siguiendo nosotros? He dicho esto antes y lo voy a decir una vez más. Fíjense, si Juan escribiera una carta en la cual apareciera tu nombre, ¿qué diría de ti? A fulano, a zulano, que apareciera tu nombre, ¿qué diría? ¿Oraría por tu prosperidad, como lo hizo con Gallo? ¿Condenaría tu deseo de preeminencia, ¿verdad?, como lo hizo con este Diótrefes? ¿O te pondría de ejemplo a seguir para otros? ¿Cómo diría esa carta si fuera para ti? Ponte a pensar en esta mañana. ¿Qué diría esa carta?
Hermanos, si caminamos en la verdad como Gallo, tendremos un buen testimonio como Demetrio. Hermano, yo creo que todos queremos, ¿verdad? Anhelamos el mover del Espíritu Santo en la iglesia, amén. O sea, es un anhelo, hermano, que tenemos que tener. Es algo que tenemos que anhelar, hermanos. Solamente de esa manera vamos a poder salir adelante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, hermanos, pidámosle esta mañana al Señor: Señor, ayúdame a caminar en la verdad. Ayúdame, Señor, a tener un buen testimonio. Ayúdame, Señor, a ser un buen ejemplo. Vuelvo a repetir, hermano, yo creo que todos nosotros anhelamos el mover del Espíritu Santo en nuestra congregación. Vuelvo a repetir, no creo que podamos hacer muchas cosas si Dios no está en medio de nosotros. Todo lo demás puede ser, ¿verdad? Podemos tener muchos programas, podemos tener muchas cosas. Y por eso es que, hermanos, queremos enfocarnos, ¿verdad? Y ojalá en este año que viene, ¿verdad?, sea más profundo ese deseo de seguir con las vigilias, o sea, buscar de verdad la presencia de Dios. Cada vez que usted venga, yo lo invito, hermano, a que venga más temprano los domingos también, y que a la hora de la oración usted también esté aquí orando. O sea, si usted realmente quiere un cambio, ¿verdad? Y ahora que yo empiece a hablar en esa serie en Mateo, va a ver, ¿verdad?, que la cosa va a estar difícil para nosotros. Porque van a empezar a pasar muchas cosas en contra de los cristianos. Bueno, ya están muchas cosas, pero van a pasar muchas cosas. Y si usted no se agarra del Señor, y usted no está firme en el Señor, y si el Espíritu Santo no es el que se mueve en nosotros, hermanos, como iglesia no vamos a salir adelante. No podemos descansar solamente en lo que sabemos o en lo que nosotros vamos a hacer estos programas y algo, no. Está bien, ¿verdad?, planear, y lógicamente que es bueno planear, y la planeación es bíblica, pero si el Señor no está ahí y si no se mueve el Señor, no vamos a poder hacer mucho. Así que, hermanos, vuelvo a repetirle, ojalá y esto, hermanos, nos haga reflexionar. Vuelvo a repetir, yo creo que todos anhelamos el mover del Espíritu Santo en esta iglesia. Y, hermanos, que este pensamiento en esta mañana, vuelvo a repetir, nos ayude a pensar ¿cómo es mi cristianismo? ¿Qué es lo que yo anhelo más? Voy a ser un ejemplo, voy a ser un buen ejemplo, y hay cosas que yo tengo que corregir tal vez. Y yo le pido en esta mañana, mientras pasamos, hermanos, al altar, que ahora el Señor le diga: Señor, ayúdame a caminar en la verdad, Señor, a tener un buen testimonio y a ser un buen ejemplo. Póngase de pie, hermanos, y voy a pedirles que vayan pasando en esta mañana, ¿verdad?, los que puedan aquí en el altar. Si nos puede ayudar otra vez Fran y René, pueden ayudar aquí para dar la Santa Cena. Y los que no puedan pasar en la primera llamada, pues pueden después venir. Y entonces seguimos adelante. Si quieren, además, hínquense, hermanos. Nosotros vamos, los hermanos van a pasar allá a su lugar. Allá. No está Dani aquí, ¿verdad? Necesitamos que pongan un poquito de musiquita. No sé si está Irma por ahí. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque no nos has dejado y nos has desamparado en ningún momento. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Tu palabra, Señor, dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias, Padre, por mis hermanos, Señor, que han pasado en este primer llamado. Señor, te alabo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a todos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Eres grande y maravilloso, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.